Bienvenidos. 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 Bienvenidos al al Descaro. Te invito A que dejes fuera tus prejuicios y te diviertas escuchando lo diferente. Con Lorena Monteagudo y usted. Descarados, ¿cómo estáis? Como sabéis, no solo hablamos de cultura y listo, no, también nos interesa dejar fuera nuestros prejuicios con otros temas como la salud mental, o en este caso hablaremos hoy de la adicción. Lo haremos desde la teoría, qué es y qué nos ocurre con esta enfermedad, y la normalización que hemos hecho desde hace años con el alcohol, una droga más, a la que parece que muy poca gente la incluye dentro del mismo paquete. También hablaremos de películas, series y libros que abren el melón de la adicción desde diferentes puntos de vista. Por eso hoy están de vuelta Rocío Palomera, nuestra psicóloga descarada, y Joshua Solaz, quien se empapa de todo lo que sea cine, series o documentales. Buenas, Rocío. Buenas, Joshua. Hola, Lorena. Hola. Bueno, Rocío, vamos a comenzar, si te parece, por el principio, que es una adicción. ¿Qué nos dices tú que es una adicción? Pues así, resumiendo de forma rápida, se podría decir o se podría definir como una enfermedad mental que consiste básicamente en el alivio o la búsqueda de la recompensa a través de una sustancia o de cualquier otra conducta. ¿La adicción entra dentro de una enfermedad de salud mental o no es así? Sí, es una enfermedad de salud mental, es una enfermedad crónica, y esto es debido a que existen una serie de cambios estructurales en el cerebro, una serie de cambios físicos y una serie de cambios neuroquímicos que hacen que cambie el comportamiento de la persona y que tienen una serie de consecuencias no solo sobre el comportamiento, sino también sobre su vida diaria y su entorno. ¿Qué tipo de consecuencias suele tener estas enfermedades? Bueno, voy a empezar por los cambios a nivel cerebral, ¿vale? Y luego voy con las consecuencias. En cuanto a cambios a nivel cerebral, uno de los cambios más importantes es que al principio, cuando consumes cualquier sustancia, se hace con una motivación. Entonces, digamos que está en un área del cerebro dedicada a esto, a la motivación, a la búsqueda de la recompensa. Entonces, cuando tú vas a tomar una cerveza con un amigo, lo estás gestionando desde esa parte del cerebro más motivacional. Y luego hay una evaluación, me lo he pasado bien, me ha gustado, no. Con el tiempo, si sigues bebiendo, digamos, a diario o periódicamente, lo que pasa es que el cerebro, en vez de gestionarlo desde esa parte de motivación, empieza a gestionarlo como un hábito. Cuando gestionamos una conducta como un hábito, lo que pasa es que deja de haber evaluación después de hacerla. Dejas de evaluar las consecuencias. El cerebro hace esto para ahorrar energía cuando tú pasas algo a hábito, y también lo que pasa cuando algo es un hábito es que se hace de manera automática. Digamos que tú estás en un bar al principio y eres capaz de elegir entre un zumo o una cerveza. Pero si tú ya has adquirido ese hábito de tomar una cerveza en un bar, va a ser muy difícil que tú vayas a un bar con amigos y te pidas un zumo. Y si te lo pides, seguramente estás pensando, y la cerveza, me tenía que haber pedido la cerveza, y el zumo es que no lo estoy disfrutando, etcétera, etcétera. Aparte de esto, otra cosa que pasa es que hay un desequilibrio hormonal. Para no ser muy técnica, digamos que el cerebro está acostumbrado a adquirir de manera artificial algunos neurotransmisores que realmente debería hacer por sí mismo. Entonces lo que pasa, el síndrome de abstinencia se debe a esto. El cerebro deja de generar ciertos neurotransmisores porque los estás generando a través del consumo. Y cuando dejas de beber, el cerebro se queda sin esos neurotransmisores. Y por último, otro cambio muy importante es un cambio a nivel estructural, y es que se ve dañada una zona del cerebro que es la corteza prefrontal, que de lo que se encarga sobre todo es como de la inhibición de impulsos. Y aparte se ve fortificada una zona que es la amígdala, que se encarga de la ansiedad y de los impulsos. O sea, que tenemos más impulsos y encima es mucho más difícil que seamos capaces de inhibirlos. Bueno, pues lo tenemos ahí bien montado con las adicciones. Madre mía, todo lo que nos ocurre en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo cuando consumimos cualquier tipo de sustancia. Y como te decía, ¿qué tipo de consecuencias suele tener estas adicciones? Supongo que la depresión suele ser una de ellas, porque dicen que para el 2050 será uno de los problemas mundiales del tema de salud, pero supongo que acabará repercutiendo en todo nuestro día a día. Sí, claro, o sea, la depresión es una de ellas, cambios en el estado de ánimo en general, ansiedad, y luego también consecuencias con el entorno. Muchas personas que consumen de manera problemática acaban dejando los estudios, el trabajo, su única motivación llega a ser el consumo.
llegando a dejar de lado a pareja, amigos. Básicamente, digamos que es como un aislamiento en el que solo se llega a pensar en consumir, en adicciones muy graves. Sí, al final solo se piensa en uno mismo, en qué quiero consumir y en centrarme en ello y conseguir y hacer todo lo posible por conseguirlo. Entendida más o menos la teoría, vamos a decir que más o menos se entiende, hay mucho que decir. Por cierto, no he dicho que Rocío es más especialista en adicciones, que tiene ahí ese máster y que sabe bastante de ello, por eso también nos está comentando hoy el tema de las adicciones. Siempre hemos asociado esto a las drogas, pero ocurre con más cosas, ¿no? Sí, claro, todo el mundo tiene el término adicción asociado a droga, pero no es así para nada. O sea, hay drogas que no son adictivas, como puede ser los alucinógenos o algunas otras, y hay no sustancias, hay otras cosas que no son drogas, pero que sí que son adictivas. Por ejemplo, ahora tenemos muy de moda la adicción al juego, adicción a redes sociales, adicción al sexo, adicción a la comida. O sea, realmente no está para nada relacionado. Oye, ¿por qué, ya que hablábamos antes del alcohol, por qué la sociedad lo ha normalizado? Ya no prestamos atención a lo que llegamos a consumir en general. Yo creo que desde pequeños, 13, 14 años, empiezas a consumir, ahí te escondes, ¿no? Te vas escondiendo de que tus padres no se enteren, pero con el paso de los años es algo que todos hemos normalizado. Quedas y te tomas una cerveza, te tomas un vino y poco a poco va subiendo la cantidad que vas bebiendo. Pero no sé qué ha ocurrido con el alcohol en España como en cualquier parte del mundo. ¿Qué ocurre con el alcohol que ya está tan normalizado? Tanto la sustancia en sí, el alcohol, como la adicción al alcohol son cosas bastante curiosas. Para empezar, el alcohol es una droga y es una droga, se podría decir incluso que dura, pero está muy normalizado. Esto se debe sobre todo a que es legal. Cuando algo es legal es como que pierdes la percepción de riesgo de lo normalizas, pasa a estar en todos los entornos. En tu primer cumpleaños ya tienes la botellita de vino, en tu bautizo. Ves a tu padre o a tu abuelo beber el vasito de vino en la comida. Conforme vas creciendo lo sigues viendo. En la comunión, la celebración es con vino, las bodas. O sea, digamos que el alcohol está integrado completamente en nuestra conducta diaria. Esto hace que, pues lo que he dicho antes, que perdamos esa percepción de riesgo y que lo normalicemos. De hecho, una de las adicciones más duras es la del alcohol, porque la persona, si deja de consumir alcohol y no puede consumir, se queda totalmente aislada. O sea, no puede ir ni a la boda de su hijo porque es que está totalmente expuesto al alcohol. Claro, al final es un gran problema para esas personas, ¿no? Que al final, si tú eres alcohólico, si tienes ese problema o estás cerca de ello, al final tienes que tener mucho cuidado, o no sé cómo decirlo, al final llevar un tratamiento. Sí, claro, a ver, cualquier adicción en su tratamiento, digamos que lo primero que hay que hacer es sacar a la persona del entorno en el que está y ponerla en un entorno en el que no esté esa sustancia. Con el alcohol lo que pasa es que la persona muchas veces se queda aislada, no puede ni siquiera salir con los amigos, ir a una boda, ir acá, ir allá, porque es que tiene el alcohol completamente presente en todos los sitios. Y además quiero añadir otra cosa, y es que, bueno, todos los síndromes de abstinencia son súper duros, pero el del alcohol es especialmente duro, llegando incluso a matar. O sea, se puede morir de abstinencia y eso no pasa en ninguna de las otras sustancias. ¿Y qué ocurre para que te puedas llegar a morir? Bueno, pues una serie de síntomas que lleva el síndrome de abstinencia y una serie de cambios cerebrales y corporales que está muy relacionado con lo que he dicho antes, que puede llegar a hacer mucho daño físico al cuerpo. Y bueno, pues eso, una serie de cosas técnicas que pueden llegar a la muerte en el caso del alcohol, del síndrome de abstinencia del alcohol. Lo que más rabia me da de todo este tema del alcohol es cuando tú decides un día que, bueno, pues prefieres dejar de beber tanto alcohol, no voy a beber por un tiempo, por cualquier motivo, sea quien sea, y aún así te tienes que justificar y tienes que decir por qué no bebes alcohol, te están presionando socialmente, ¿no? ¿Por qué la gente hacemos llegar a hacer esas cosas? ¿No? Es al final lo que tú estabas diciendo, ¿no? Porque lo hemos habituado, es algo que tenemos que beber, y si tú has bebido siempre y de repente dejas de beber, ¿qué te ocurre? ¿Por qué no bebes? Algo te está pasando. Sí, sí, claro, está tan normalizado que incluso lo raro en una reunión social es no beber alcohol. Eres el cuestionado, cosa que no pasa con el resto de drogas, si os fijáis, porque bueno, a nadie se le ocurriría decir esto, por ejemplo, con la cocaína. ¿Qué te pasa que no tomas cocaína? O sea, un poco hago este símil para que veamos la seriedad con la que nos estamos tomando el alcohol en esta sociedad. Sí, al final pasa eso. Y te quería preguntar, porque yo creo que tan normalizado está que yo creo que hay personas que no saben cuándo llegan a ese punto de decir, se me está yendo de las manos. ¿Qué empieza a ocurrir cuando ya te tienes que preocupar? A ver, es bastante compleja esta pregunta porque en cada caso es de una manera. O sea,
Hay quien empieza sobrepasándose con los amigos y bebiendo más con los amigos en la reunión y al final esa persona es a la que hay que acostar y a la que hay que llevar a casa, o es la persona que se queda sola al final de la fiesta y se van todos y ella se queda, y hay otras personas pues que a lo mejor empiezan en su casa todos los días con la cervecita. Te quiero decir, es una pregunta bastante compleja porque en cada caso va a ser de una manera. Lo que sí que diría es que, bueno, es súper difícil darse cuenta de cuándo está empezando a ser problemático. O sea, hay mucha gente que se da cuenta cuando ya tiene que ir a rehabilitación, por lo que te digo, porque está tan normalizado que muchas veces no te planteas que sea tan dañino eso que estás haciendo. Pero yo diría que el momento clave cuando una persona se tiene que empezar a plantear las cosas es cuando empieza a suponer una dificultad para ella, cuando a lo mejor tiene un trabajo de clase al día siguiente y no se ha levantado porque la noche anterior se lió y no fue capaz de irse a casa atendiendo a esa responsabilidad, o cuando a lo mejor te supone discusiones con un montón de amigos porque te pones agresivo. Cuando realmente te está suponiendo una dificultad en tu vida diaria, es cuando la gente debería plantearse que eso que está haciendo tiene que cambiar. Y tengo otra pregunta que me han hecho, y es si se te pasa por la mente el hecho de quiero beber pero luego no lo haces, pero es un pensamiento que tienes día a día de pues algo de trabajar y se me pasa por la cabeza que me encantaría beber una cerveza y me pasa todos los días. ¿Eso significa algo o es más psicológico con tu trabajo? Mejor dicho, es una forma de decir, si yo bebiera, pues se me iría este estrés, esta ansiedad. Esto también es una pregunta un poco como lo de antes. En cada caso se deberá a un motivo, pero sí que digo que, bueno, debido a esta normalización del alcohol, el alcohol al final pasa a tener una función que vale como para todo, vale como para relacionarte socialmente, vale como para calmar la ansiedad, vale para una celebración, al final lo cogemos como algo instrumental que nos sirve para todo. Entonces probablemente sí que se deba un poco a esa asociación que hemos hecho. Ay, qué estrés, me tomaría una cerveza para calmarme, ¿sabes? Probablemente se deba a eso, no sé, en caso de cada persona se deberá a una cosa, también te digo, lo que hemos dicho antes, mientras no suponga un problema para tu vida diaria que te esté dificultando el trabajo, las amistades, la pareja, pues no tiene por qué ser alarmante. Y bueno, aparte del alcohol, decías antes que también hay otros tipos de adicciones, porque bueno, el alcohol o las drogas, también está, como decíamos, el tema de las adicciones a las apuestas, también la ludopatía, también está el tema de los móviles, más digital a día de hoy. Pero, ¿qué más adicciones crees tú que están apareciendo ahora en estos momentos? Que estén apareciendo, no, pero que están creciendo, sobre todo lo que hemos dicho, juegos, apuestas, redes sociales, lo cual va también muy ligado a la aprobación de los demás, etcétera, pero bueno, eso ya es otro tema. Otra de las adicciones que están ahora a tope es la adicción al deporte, adicción al trabajo es una también que es bastante común, y todo esto, mira, todas estas, ahora que estamos hablando de esto, todas estas conductas son cosas que mucha gente ni siquiera sabe que se puede llegar a tener una adicción de esto. Por lo cual es muy difícil detectarlas, es muy difícil que la persona se dé cuenta y a veces también pueden llegar a ser súper problemáticas. Y otra que también últimamente está bastante en auge es la adicción a la comida. Bueno, pues dejando ya un poco más la parte de esta, vamos a lo cultural, que es lo del descaro como siempre. Pero comenzamos contigo, Rocío. ¿Qué series o películas dirías hay que ver para conocer más del tema de la adicción? Pues mira, una que está últimamente muy de moda y que refleja bastante bien algunas cosas de una adicción es la serie Euphoria. Aparte de que es súper bonita estéticamente la serie, también refleja muy bien lo que es el tema de la adicción. ¿Por qué digo esto? Porque la protagonista, que se llama Rue, tiene una serie de situaciones diarias que reflejan muy bien lo que es una adicción dura. Sí que es verdad que digo que es demasiado joven, quiero decir, en clínica los casos que se ven de adicción suelen ser de una edad bastante más avanzada para la sintomatología que tiene la protagonista. Aún así está muy bien reflejado el tema, por ejemplo, de las recaídas. Refleja muy bien lo que es una adicción y es que es una constante recaída y sales y estás en riesgo de recaer constantemente en todas las situaciones, si vas a una fiesta, si conoces a una persona y, por ejemplo, esta chica se enamora y al dejarlo con su novia vuelve a recaer. Esto también es muy común. No lo de la pareja, sino una situación estresante, una situación negativa, te lleva a una recaída. Y otra cosa que se refleja muy bien
es también la pérdida de motivación por cualquier cosa que no sea el consumo. Esta chica ya no le motiva el sexo, ya no le motiva las relaciones sociales, solo le motiva el consumo. Decir que ella en la serie, por lo que dices, con lo que comentas de que empieza muy, muy joven, es porque al principio ella cae en las drogas por el tema de que pierde a su padre. Entonces, para no sentir este dolor, empieza a consumir drogas. Todo esto al final deriva en una adicción que, como bien has dicho, termina por hacer que no sienta nada, que no sienta ni siquiera placer cuando tiene relaciones sexuales con su pareja. Y al hilo de lo que comentabas, de todo lo que al final reconfigura tu cerebro y te produce unos daños estructurales y, ¿no?, a nivel neuroquímico dentro de tu cerebro, hay un capítulo directamente en la segunda temporada, el 5º capítulo, donde se hace mención a esto. La Camello se lo comenta a ella. Y además es como muy perverso que se lo esté diciendo a ella, porque le está como dejando entrever directamente que al ser adicta nunca va a volver a ser feliz, a no ser que consumiendo las drogas, ¿no? O sea, es duro. En ese momento es bastante duro porque es un momento en el que ella lo está pasando muy, muy mal, porque acaba de discutir con su familia y no encuentra salida a esa situación de drogadicción. Y como bien has dicho, está muy bien estéticamente y se le ha criticado mucho por ese sentido, porque se le supone que se romantiza al enseñárnoslo visualmente tan bonito, pero es una forma en la que el director ha decidido retratarlo. Pero no nos tenemos que quedar con esa forma, sino tenemos que ir al fondo y ver cómo es una destrucción de una persona en todos los planos de su vida. Y seguimos con más series. ¿Con cuál seguiríais? No, en este caso yo una que, bueno, es una película, pero la he marcado como una de las importantes, que es Criando ratas. Esta película me parece súper importante porque estamos muy acostumbrados a ver el caso de las drogas en otros países y no refleja tanto la realidad de España, pero en esta película sí que se refleja un poco esta realidad de España y las sustancias que más se consumen aquí. En el caso de Euphoria es la oxicodona y todo lo relacionado con opiáceos, y eso en España no es tanto así. Aquí nos vamos mucho más a la marihuana sintética, que se llama, que realmente no tiene nada que ver con marihuana, y se refleja mucho pues esas conductas que tienen estos jóvenes que consumen esta droga y en un barrio además problemático, y la quería destacar porque es una película que veo que refleja muy bien la realidad de España actualmente. Es decir, que en Criando Ratas entraríamos más en lo que es el cine kinky, que aquí yo sí que creo que, no tanto en Criando Ratas, pero sí todo lo que es el cine kinky de Eloy de la Iglesia, sí que se entra mucho en la romantización del tema, no sé cómo lo veis, pero en gran parte, sobre todo por Eloy de la Iglesia, que sentía una filia bastante fuerte por estos jovencitos drogadictos de la época. Y bueno, hay una película, Traspoiting, toca muy de cerca el tema de la heroína, que igual pegó más fuerte en los 90, y además nace por un contexto, ¿no?, un contexto social en el que ellos viven, donde no hay nada y todo es, si no recuerdo mal, que es en Edimburgo donde sucede todo, y es como que ahí no hay nada, no tienen nada que hacer estos jóvenes, ¿no? Que esto igual puede tener una cierta resonancia con lo que pasa a veces en los pueblos, ¿no? Que dices tú, si es que no tenemos nada con lo que entretenernos. Claro, estos al final acaban cayendo en esta heroína y en una forma de nihilismo, donde lo que directamente te dicen el protagonista de la película, él lo que elige es no elegir. Y las razones, dice directamente, es que ¿para qué elegir cuando tienes heroína? También vemos un personaje que es un alcohólico, que es súper desagradable, creo que es el más antipático de toda la película, y también entra un personaje que tiene una adicción fuerte al sexo, y cuando le deja a su pareja termina cayendo en las drogas también para suplir todo esto. O sea, es como que la única solución que encuentran siempre es drogarse. Y también vemos este síndrome de abstinencia tan fuerte. Hay una escena en el que el protagonista intenta dejarlo y sufre de unas alucinaciones que están muy bien grabadas, y con un niño y una especie de pesadilla que está muy chulo. Es una película que he visto muchas veces y que aún hay escenas tan hardcore con el tema de los pinchazos que no puedo verlas, me tengo que tapar. Sí, y bueno, en cuanto a lo que has comentado de sustituir una adicción por otra, es una cosa bastante común en la vida real. Muchas veces se sustituye una adicción pues no sé, al alcohol por una adicción al café,
como en un intento de suplir o de sustituir esa falta de neurotransmisores que ha generado la adicción, etcétera, etcétera. Y además, otra cosa que se ve muy reflejada también en Trainspotting y que también he dicho antes en Euphoria, es esa falta de motivación por absolutamente todo, por el sexo, incluso se les llega a morir un bebé porque están colocados, o sea, lo refleja muy bien y es una realidad que pasaba mucho con la heroína. La heroína era una droga muy intensa, crea una adicción muy fuerte y son situaciones reales lo que aparecen en esa película, son cosas que pasan. Claro, al hilo de lo del sexo, es que hay un momento en el que deciden dejar de tomar heroína y están en una discoteca y él lo dice, se me había olvidado de que me gustaban las mujeres y que existe el sexo, y es cuando conoce a la chica. Sí, es cierto. Al hilo del alcohol, yo he marcado una película que es un clásico, que es Días de vino y rosas, porque retrata muy bien la relación de pareja y lo tóxico que puede llegar a ser el alcohol cuando entra en las relaciones de pareja. ¿Vale? La película, como es así un poco un clásico, voy a resumirlo un poquito así, es un joven que es un borrachín, ¿no? Un borrachín a una persona así que te puede caer simpático, y conoce a una chica que es bastante responsable y muy centrada a ella. Y al principio, pues todo esto es muy simpático, ellos se enamoran, viven muy bien, y ese amor al final termina derivando en un amor hacia la botella, porque ella también empieza a consumir alcohol. Se ve muy, muy bien cómo es este equilibrio al romperse destroza a la pareja, porque uno de los dos deja de beber. Entonces, ya se ha roto todo, no, lo que sujetaba a la pareja era el alcohol. Y es muy triste ver cómo al principio eran una pareja muy guay que tiene unos hijos y un trabajo bueno y una vida bastante idílica, cómo destruye todo hasta el punto de que es imposible que uno de los dos personajes deje el alcohol, también por un estigma social en la época, porque ella es una mujer y no estaba tan bien visto el hecho de que una mujer beba. Entonces le cuesta reconocerlo e ir a Alcohólicos Anónimos a contar esto. Él sí que está como socialmente mejor visto que reconozca que bebe, entonces puede escapar de ahí porque tienes unos mecanismos sociales más bien vistos, digamos. Entonces también ahí se ve muy bien esa forma en la que se juzga a una mujer que es alcohólica o a un hombre. Y otra película al hilo del alcohol, Living Las Vegas, que se llevó el Oscar Nicolas Cage, una película también que está muy bien. Fijaros hasta qué punto es tan real que, bueno, es tan real en gran medida porque es una autobiografía de un guionista que es John O'Brien, que terminó suicidándose el hombre, o sea, fíjate, y todo esto por ese síndrome de abstinencia que comentaba, es que es tan fuerte y que en las dos películas lo retratan muy, muy bien. Y una película un poco más simpática que se llevó el Oscar a la mejor película internacional el año pasado es Otra Ronda, que es muy curioso porque los protagonistas se basan en una especie de estudio en el que decían que si una persona tiene una cantidad de alcohol en sangre, el 0,5, es más resuelta y tiene más desparpajo a la hora de desenvolverse socialmente. Y claro, todo esto al final va derivando en que no, o sea, la cosa empieza como de una forma muy graciosa, de sí, es verdad, mira, nos va mejor, pero terminas por ver cómo se rompe todo su estructura social que tenían y lo bien que lo tenían montado. Y es una película que también quiero recomendar. O sea, estas tres películas, el tema del alcohol lo tratan súper bien y son muy, 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 ya digo, muy recomendables. Pues en relación a esta película que comentabas, Joshua, la de Días de vino y rosas, me gustaría comentar que es muy común que pase lo que pasa en esta película en la vida real. Es decir, normalmente cuando una persona consume, la pareja suele consumir y se suele desarrollar una relación bastante tóxica, sobre todo cuando la pareja es heterosexual, hombre y mujer. Lo que pasa en el caso de las mujeres es que con el consumo se suelen volver más vulnerables y en el caso de los hombres es que se suelen volver más agresivos, etcétera, etcétera, con matices, ¿vale? Pero en general se da siempre ese patrón, por lo cual acaba desencadenando muchas veces en situaciones de maltrato y situaciones bastante tóxicas para la pareja. Y luego también me gustaría comentar otra película que es Requiem for a Dream. En esta película, una de las protagonistas es recetada por el médico anfetaminas y esto se debe a que, bueno, quiere que adelgace, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta mujer acaba siendo adicta a las anfetaminas
Y esto refleja también un poco la realidad de muchas personas mayores, que muchas veces acaban siendo adictos a ciertos medicamentos que son recetados por el médico, pero que acaban desencadenando una adicción. Esto pasa mucho en el caso de la oxicodona en Estados Unidos y en el caso de las benzodiazepinas en España se ven bastantes casos. Entonces, de esta película yo destacaría eso, que también resalta la adicción de una persona mayor, que realmente no es una adicción que conlleve una relación social, como es el caso del alcohol, que sale con amigos, bebes, sino que es una adicción que se da más en casa, una ama de casa, ella sola, medicándose y sobrellevando el día a día gracias a esta medicación que se le da. Claro, y es que además ella ahí no lo tiene como una adicción porque se lo ha recetado un médico, ¿no? Que es casi que lo más grave que veo yo en todo esto de la película. Y lo hace también porque quiere adelgazar para salir en la televisión. Y bueno, no solo está la mujer en esta película, porque el hijo está enganchado a la cocaína y es su único, solo concibe la vida en relación a la cocaína. Un medio para ganarse la vida, su forma de pasarlo bien y la forma de estar en pareja también. Y bueno, esta película, aprovecho para comentar cómo es porque es muy bizarra, es una película de Darren Aronofsky. A nivel de cine, muchas veces este tipo de películas abren una puerta para que puedan jugar de forma con el montaje o con ángulos y con planos, de forma que lo que estamos viendo en pantalla sea como lo que están viendo los personajes. Quiero decir que no lo vemos de una forma desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de los personajes, ¿no? Pues en esta, por ejemplo, se ve un montaje muy frenético, como si lo estuvieran viviendo así, como si estuvieras empastillado, ¿no? Lo ves así todo muy picadito. Y además ves las alucinaciones que está viendo la mujer, ¿no? Porque directamente le habla a la nevera, porque ella tiene hambre y miedo a la vez. O sea, es muy perturbador en ese sentido, ¿no? Y también hay otra película que también juega mucho con todo esto, que es Miedo y asco en Las Vegas, que eso es una película que está basada en la vida de uno de los personajes y es un maletero lleno de drogas totalmente, dan bastante miedo y bastante asco, se hace honor al nombre. Y una película que me ha venido a la cabeza cuando habéis nombrado lo de la vigorexia es Sangre, Sudor y Gloria. Gente enganchada al fitness. Están todo el rato, mi vida es el fitness, esto solo quiero fitness. Y está gracioso esa caricatura que hacen de estos culturistas, cachitas. No sé, está guay. A veces, ¿no? En el cine se malinterpreta lo que se ve, porque es como que si lo que se representa es cómico, parece que nos quieren dar un mensaje cómico o agradable de las drogas. Y esto pues, puede pasar en la escena esta de las escaleras de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, ¿no? Que la gente lo entendió fatal. Esta película mucha gente no la entendió bien porque luego todo el mundo quería ser como Jordan Belfort, como un magnate de estos, ¿no? Un tiburón de estos de Wall Street. Y esto es porque, claro, aquí Scorsese no juega con el fondo, ¿no? Porque la forma en la que lo estamos viendo con esa escena de las escaleras, que no puedes subir las escaleras, que es muy lamentable, queda muy cómico cuando tú lo estás viendo, pero claro, tienes que ir un poquito más allá y pensar lo que estamos viendo es una situación muy lamentable, es que no puedes subir unas escaleras, algo tan sencillo como subir una escalera le cuesta 5 minutos, o sea, es muy lamentable. A raíz de eso también la serie Shameless, que es una serie de humor y que va también de adicciones, bueno, se trata mucho el tema de adicción, refleja desde el humor muchas veces también lo dura que puede ser una adicción y también refleja una cosa que es la heredabilidad. O sea, normalmente si en una casa hay una persona adicta, por ejemplo, en este caso es el padre, tiene 6 hijos y 2 de esos hijos o 3, no sé exactamente cuántos, acaban adquiriendo esos patrones de consumo. No tanto, o sea, no heredabilidad tanto a nivel genético, sino también muchas veces a nivel de hábitos. En casa se bebe todos los días y se toma el consumo de alcohol como la solución a que me tienen del trabajo. Entonces se ve cómo los hijos acaban también yendo a Alcohólicos Anónimos con el mismo problema que tenía el padre y que antes tanto le criticaban. Sí, es que eso es un caso de una familia súper desestructuradísima, donde el padre es padre ausente y cuando está que ni siquiera, o sea, es mejor que no esté, ¿no? Sí. Yo no llegué, sí que vi mucho de esa serie, no llegué a terminarla, pero claro, sí que se juega mucho con el tema de la comedia
y al final, ¿no?, el único personaje positivo era la hermana mayor, pero que aún así también termina teniendo sus problemillas, ¿no?, con el alcohol y Exacto, sí. todo esto. Sí, es dura, pero volvemos otra vez a lo del fondo y la forma, porque es cómica, la serie es cómica, pero claro, lo que en el fondo están retratando es muy duro. O sea, son gente con muchos problemas, y los que no tienen esos problemas es porque han reaccionado de una forma muy agresiva contra ellos, ¿no? Por lo menos hasta donde llegué a ver yo. Sí, así es. Bueno, y dejando ya ahí todo el tema de series, películas, que yo creo que hemos dicho de todo, ya que estaba yo tan callada, tengo algo que recomendar. En este caso me voy hacia los libros. El libro es de Javier Giner, Yo Adicto, que yo creo que ya el título dice muchísimo. Para quien no conozca a Javier Giner, él es director, guionista, escritor, y creo que, si no me equivoco, ha sido o es jefe de prensa de Almodóvar, así que tiene ahí una gran carrera. En el libro de Yo Adicto, él narra cómo convive con esas adicciones al alcohol y a las drogas, y cómo por voluntad propia acaba ingresando en un centro de desintoxicación, de la cual ya rompe pues con esas adicciones, y hasta que escribió el libro, que fue el año pasado, hace justamente ahora un año, llevaba 12 años sin consumir, que supongo que ahora ya serán 13. De todo el libro, a mí lo que más me sorprende, yo creo que es la naturalidad que él tiene para contar toda su vida, pues desde pequeño, desde que empezó a beber, como empieza cualquier persona, y luego ya a consumir drogas de todo tipo, sin pelos en la lengua, no se corta en nada. La relación que le llevó también el consumo de alcohol y cualquier tipo más de droga con el sexo, que al final acaba incluyendo todo dentro de esa adicción. Y, cómo no, la convivencia en el centro de desintoxicación, las personas que van muriendo en esa día a día que llevan esos meses que está en el centro. Bueno, no voy a hacer más spoilers. También la relación con su familia, que yo creo que es muy fuerte, también de contarlo en un libro, y que la propia familia, creo que dijo, ni siquiera había leído el libro antes de que lo publicara. O sea, ha sabido después lo que él opinaba en ese momento. Y nada, simplemente decir también que hablé con él hace unos días, y que, bueno, estaba liadísimo, no lo tendremos en el Descaro, es una pena, porque ahora estaba más con otros temas de cine, pero aún así no quería dejar de incluir Yo Adicto, porque creo que todo el mundo debería de leer ese libro. Rocío, ¿tú has leído algo? ¿Te han comentado algo de este libro? Sí, he leído algún trocito, y la verdad que por lo que he visto está bastante bien. O sea, vi que existía, me metí a ver un poco de qué iba y tal, y no lo he leído entero, pero sí que por lo que he visto tiene buena pinta, y es una de las cosas pendientes que tengo. Bueno, pues con todo lo que hemos comentado, desde la parte más teórica, esas dudas con el alcohol, que es el gran silenciado o normalizado por toda la sociedad, pero también es una adicción y bastante dura para aquel que es alcohólico o alcohólica, y todas esas series, películas y libro. Vamos a ir dejando por aquí hoy el tema de las adicciones. Si más adelante nos surge cualquier otro tema con este, seguiremos hablando con ello, y simplemente daros las gracias a Rocío y a Josa por estar de nuevo por el Descaro. Un placer, siempre es un placer estar aquí. Un placer, Lorena. Descarados y descaradas, esperamos que os hayáis quitado algún que otro prejuicio con las adicciones, y tenéis la posibilidad de saber más gracias a las series, películas o libro que os hemos recomendado. Hasta la próxima semana.